Les doy la bienvenida a todos. Buenas tardes, mis amados. Qué bueno que están aquí. Le doy la bienvenida a aquellos que nos verán a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Sean bienvenidos. Preparémonos para este rico alimento que vamos a recibir el día de hoy. Yo creo que es algo que nos hace falta, que debe nutrir nuestro espíritu de tal manera que debe ser fortalecido, porque vamos a la presencia del Señor. Seguiremos con esta serie, Amamos a Dios. Amamos a Dios. Estamos lejos del pecado. Hemos nacido de nuevo en realidad. ¿Qué piensas? Había un fariseo, narra el apóstol Juan, que había un fariseo llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús porque él creía en Jesús. Él sabía que había algo diferente en Jesús, que no era cualquier persona. Y fue de noche a ver a Jesús. ¿Por qué de noche? Quizás estaba temeroso de que su reputación se viera afectada. Recordemos que era un miembro del Sanedrín y no era cualquier fariseo. Debió haber tenido algún cargo dentro del Sanedrín. ¿Te acuerdas que el Sanedrín eran el grupo de aquellos 70 ancianos que el suegro de Moisés le animó? Nombra para que te ayuden, para que ellos también te apoyen en el trabajo que se requiere. Ellos eran el Sanedrín, los fariseos. Y Nicodemo era uno de ellos. Era un miembro del Sanedrín y no cualquier fariseo. Tenía un cargo importante. Pero él va de noche a ver a Jesús. Yo creo que ya estás relacionando dónde viene este pasaje. Juan capítulo 3, del 1 en adelante. Cuando él llega de noche, me preguntaba, ¿por qué de noche? Porque estaba temeroso. Tenía miedo de que lo vieran aquellos otros fariseos. O porque pensó, de noche es mejor ir a verlo, ya está tranquilo Jesús, hay más oportunidad de platicar con él, nadie nos puede interrumpir. No lo sé. Lo que sí sé es que Nicodemo estuvo con Jesús. Y cuando estuvo con Jesús, lo primero que le dijo fue Rabí, que significa maestro. Y dice enseguida, sabemos. Caray, dice sabemos en plural, no dijo sé, dijo sabemos. Quiere decir que otros como él también creían en Jesús. Y le siguió diciendo, sabemos que tú vienes de Dios, por lo que las señales que haces, nadie las puede hacer si no estuviera Dios con él. Pero Jesús se anticipa a darle la respuesta antes de que Nicodemo hiciera la pregunta. Y le dice, Nicodemo, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¡Wow! Y hoy te está hablando a ti nuestro Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué pensaría aquel hombre con la respuesta que le da a Jesús? Yo creo que esa respuesta salió porque ya no sabía qué decir, porque era un hombre culto, letrado. Él sabía que lo que le dijo con su boca era imposible, pero se lo dijo. ¿Acaso puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Él estaba hablando del nacimiento biológico, pero Cristo le estaba hablando del nacimiento espiritual. ¿Y qué le dice?
Jesús, de cierto te digo que necesitas nacer del agua y el Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Le estaba diciendo, arrepiéntete de tu maldad. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Mira lo que interesante del verso 6, que le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne es pecadora, pecaminosa, nos arrastra, nos lleva al pecado, nos lleva a la muerte eterna. Por eso necesitamos separarnos del pecado. Te pregunto, ¿de verdad has nacido de nuevo? ¿Estás lejos del pecado porque amas a Dios? Solo tú lo sabes. Él dice, tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. Por ahí lo encuentras en 2 de Crónicas 15:2. Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. Tú quieres estar en la presencia del Señor, Él quiere estar contigo. Y es necesario entonces, porque tú eres el único, la única que puede decidir estar en la presencia del Señor. Yo no puedo. Yo lo he dicho siempre, si yo leo la Biblia es para mí. Yo no puedo leer la Biblia por ti. Tú tienes que leer la Biblia. Entonces, estamos lejos del pecado. Dale la vuelta a tu Biblia y encuentra al apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, y en los versos 4 al 8. Ese es el tema de nuestro estudio el día de hoy. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, en los versos 4 al 8, y le vamos a dar lectura. Y para eso te ruego, vamos a ponernos de pie un momento más, por favor. Recuerda, nunca se te olvide, palabra de Dios, poder de Dios en tu vida. No se te olvide nunca. Está escrito a través de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, los versos 4 al 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué vino? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado. Estamos aquí porque queremos de ti, Señor. Porque queremos, Señor, ser un santuario donde tú puedas habitar, donde tú guíes nuestros pasos, nuestro camino, donde tú ilumines nuestro sendero para hacer lo que a ti te place, Señor. Yo te doy gracias, porque la encomienda que me diste es dar testimonio de ti. Señor, quizás te he fallado y no lo dudo. Te pido perdón, pero quiero, Señor, que tú te manifiestes a través de mí, que uses mi boca y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de ella, que quites toda iniquidad de mi boca, de mis labios, para que tu palabra salga, Padre,
llegue al corazón de mis hermanos, porque yo sé que cuando la sembramos, Padre, no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momento, hermano. Cuando vivimos en el pecado, estamos esclavizados por sus hábitos. Quien acostumbra a decir mentiras está esclavizada por la mentira. Quien se enoja continuamente, se llena de ira sin el más mínimo situación, está esclavizada por ello. Los malos deseos, la pornografía, quien está metido ahí en la pornografía está esclavizada. Yo lo he dicho y lo sostengo, quien se mete en pornografía tendrá, como es la hija del diablo, tendrá como suegro al diablo. Qué difícil. Qué difícil es esto. Entonces, hermanos, si vivimos en el pecado y sus hábitos nos esclavizan, es una señal de que no amamos a Dios. Sabemos entonces que si nosotros nos alejamos del pecado, porque sus hábitos han sido rotos por Cristo Jesús, entonces es una señal de que amamos a Dios. Cuando yo transcribía, porque me gusta, les he dicho en otras ocasiones, escribir mis mensajes, los que me da el Señor. Cuando yo lo estaba escribiendo, me acordé de algo. Cuando nosotros conocemos a una persona y le amamos, buscamos ser aceptados y aprobados por ella, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí casados? Tenemos una pareja, un cónyuge. Cuando lo conocimos o la conocimos, buscábamos estar con ella o con él. ¿Por qué? Porque empezamos a tener una relación y en cuanto empezamos a tener la relación empezamos a amar a esa persona. La empezamos a amar y quisimos ser aceptados, queríamos ser aceptados por ella, aprobados por ella. Hicimos cuanto podíamos para complacerla, ¿cierto? Así mismo es para con nuestro Dios. Si de verdad amamos a Dios, queremos conocerlo. Si de verdad amamos a Dios, queremos ser aceptados y aprobados por Él. Imagínate el amor de Dios en tu vida. Queremos complacerlo en todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque a Él nos debemos, es lo que tenemos que entender. Nos debemos a nuestro Dios. Por eso tenemos que complacerlo. Dios es justo, puro y santo. Y la persona que le siga a Él deberá también vivir una vida pura, justa y santa para poder complacerlo. La persona que ame a Dios deberá vivir en justicia, no deberá vivir en pecado ni practicar mucho menos el pecado. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, ¿cómo voy a hacer lo contrario? Pero los seres humanos somos pecadores. Todos somos pecadores. La mayoría de las personas hablan del pecado y se refieren a él como los grandes pecados de la sociedad. Les decía hace un momento, ayer las noticias fueron 12 muertos y hablaron de 14, no lo sé. Rafaguearon en algún lugar, aquí en la ciudad de Irapuato. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aparece como titulares en los periódicos, en las noticias,
12 muertos. Eso para nosotros es el pecado, para la mayoría de la gente, pero no, los pecados que cometemos nosotros los consideramos no serios, no graves. Pensamos que por el poco daño que hacen no deben ser considerados como serios, como graves, como pecados. Quizás sentimos es que cometí un error, una falla, una equivocación, una mala decisión que tomé. Pero para Dios no. Para Dios no es eso. A la luz de la Biblia, el pecado es pecado y el pecado nos separa de Dios, y el pecado no hay grandes ni pequeños, el pecado es pecado para Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El pecado es pecado para Dios. Para Dios y a la luz de la Biblia, el pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta 3:4, es una infracción de la ley. El pecado es desobedecer a Dios, es negar a Dios, es rechazar a Dios, es ignorar a Dios, es rebelarse contra Dios. ¿Me estás escuchando? Ese es el pecado, es elegir nuestro propio camino en nuestra vida. Es querer hacer lo que yo creo está bien, lo que yo creo está bien y no lo que Dios dice y quiere. Es lo que yo pienso que está bien. Eso es pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en los versos 5 y 6, el 8 y el 9, dice lo siguiente: hagamos morir lo terrenal. Búscalo en tu Biblia, y si no la traes, ahí aparece en la pantalla. Hagamos morir lo terrenal. Fornicación, desde luego en nuestra vida, dice Pablo. Hagamos morir lo terrenal en nuestra vida: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre nuestras vidas. ¿Estás escuchando? ¿Por qué viene la ira de Dios? Porque somos pecadores alejados de la gracia de Dios. Y sigue diciendo en el verso 8 y 9: dejemos todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Las mentiras, palabras deshonestas. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos una palabra que no está bien? Cuando tú te dirijas a tus hijos y que ellos hayan cometido un error, diles: eres un campeón, eres una campeona, tú lo puedes hacer. No le digas lo contrario, porque lo estás maldiciendo. Entiéndelo. Y el diablo escucha lo que sale de tu boca, está escuchando y se lo repite a la persona, al niño, a la niña, a la joven, a quien sea. Entiéndelo. Siempre que nos dirijamos a nuestros hijos, dirígete con palabras de vida, no con palabras que destruyen. Porque el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Y eso es verdad. Entonces, dice el apóstol Pablo: dejemos todo esto, despojémonos del viejo hombre que nos contamina, que nos hace caer, que nos hace perder, que nos hace tener nuestra relación con Dios. A Dios nos debemos. Todos necesitamos de Él, todos necesitamos de Él. Decía Pablo: en Él vivo, en Él soy, en Él existo, en Él vives, en Él eres, en Él existes. Todos giramos alrededor de su presencia.
Por ese motivo yo te animo a que tú lo puedas entender. Sigue diciendo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 5, y sabemos que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en él. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, vino a ser como uno de nosotros, de carne y sangre, como ser humano, como hombre. ¿Te acuerdas cuántos años estuvo físicamente Cristo en la tierra? 33. Y su vida la vivió perfecta, sin pecado. Así al morir, cuando Él murió, su muerte fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, porque Cristo es Dios. Y la única manera de destruir el pecado era con la muerte, con la sangre. Y Cristo vino como uno de nosotros para morir de esa manera. Al morir Él fue el sacrificio perfecto que Dios aceptó. Dios aceptó su sacrificio. Dios aceptó la muerte de Cristo como el sacrificio perfecto, porque era el propósito de Cristo Jesús de venir a la tierra, dice el apóstol Juan, para quitar nuestros pecados. Es absurdo, pienso yo, que tú y que yo, que nos decimos ser cristianos, ¿me estás escuchando? Es absurdo que tú y yo, que nos decimos ser cristianos, que participamos de la vida de Cristo, continuemos en pecado. Es absurdo. En ti está el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, el deseo de venganza. Te cité algunos. ¿Qué tienes contra el hermano? Cuando dijo Cristo, si tienes algo contra alguien, antes de que lleves tu ofrenda al altar, ve, ponte a cuentas y entonces ven y regresa y ofréceme tu ofrenda. Entonces, es absurdo decir que yo soy cristiano, que participo de la vida de Cristo, cuando continúo en pecado. Cuando digo, no pasa nada, no es nada serio, no es nada grave, no pasa nada. No, para Dios sí pasa. Pecado es pecado y ni hay más grandes ni hay más pequeños. Tenemos que entenderlo. Y debemos entender que Cristo vino a la tierra a pagar el castigo por nuestro pecado, a darnos su perdón, pero, dice el apóstol Juan, a quitar nuestros pecados. ¿De verdad amamos a Cristo? ¿De verdad amamos a Dios? Porque si de verdad amamos a Dios, déjame decirte una cosa, Dios considerará el sacrificio de Cristo por nosotros y ya no verá nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo los quitó de nosotros, porque ya Cristo murió por ellos. Tienes que entender eso. Cristo ya murió por nuestros pecados, Cristo ya los quitó de nosotros, pero tenemos que aceptarlo como el Salvador que es de nuestras vidas. Tenemos que aceptarlo. Él vino a nosotros a darnos la restauración porque nos ama. Y Cristo llevó los pecados, porque ahora somos libres del pecado. Cristo llevó los pecados sobre sí mismo. Dice Isaías 53:11 que Él llevó nuestras iniquidades. Ponlo, por favor. Isaías 53:11 dice que Él llevó nuestras iniquidades por todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, y porque nos ama ahora somos aceptados por Dios. Ahí está, mira. Y llevará las iniquidades de ellos, así nos justificará. Y eso es lo que nosotros, ¿acaso no lo hemos comprendido? ¿Acaso no lo entendemos? Que ya
Él pagó por todas nuestras iniquidades y nuestros pecados, por toda la maldad que hay en nosotros, que Él ya quitó todo eso y que ahora nos debemos a Él. Dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 3 y en el verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Permanecemos en el pecado. ¿En qué momento yo puedo afirmar que puedo permanecer en Cristo, que yo permanezco en Cristo? En el momento en que nos alejamos del pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador y Señor, que es, entonces comenzamos a vivir una vida con Él, una vida con Cristo. ¿Y cómo puedo decir que vivo en Él? Bueno, porque permanezco en Él, porque habito en Él, porque mi ser está en Él, porque yo tengo temor de lastimarlo, de hacer lo que no le agrada a Él. Si vivimos en Cristo, porque lo hemos aceptado como Salvador y como Señor que es, escúchame bien, entonces nos alejaremos del pecado, ya no andaremos pecando, ya no haremos nada que lo pueda lastimar y sí haremos todo lo que sea necesario por complacerlo. Haremos todo lo que sea necesario por complacerlo. Porque nuestra vida y nuestro corazón hoy le pertenece a Cristo, porque nuestro deseo es alejarnos del pecado, nuestro deseo es vivir para Cristo, porque Cristo nos ama y se entregó por nosotros para darnos el perdón, la restauración, para darnos la dicha y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso te digo, es absurdo pensar, tú que dices, o tú que te dices ser cristianos, tú que te dices ser cristiana, que participas de la vida de Cristo, continúes en pecado. Tenemos que entenderlo. Somos cristianos, pero seguimos siendo pecadores, porque no podemos evitar dejar de pecar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14, porque somos carnales vendidos al pecado. Porque vivimos en un cuerpo de carne que nos arrastra, que es irredento, que es pecaminoso. Pero déjame decirte una cosa, hoy el pecado ya no nos domina. Hoy el pecado ya no nos domina, porque el centro de nuestra vida es Cristo. El centro de nuestra vida es Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nos entregamos a Él y debemos alejarnos del pecado para servirle a Él. ¿Cuántos de nosotros creemos y lo pensamos que somos salvos, que somos aceptados por Dios? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué pienso que soy salvo y que soy aceptado por Dios? Porque he confesado a Cristo como Salvador y Señor. Porque he sido bautizado. Por eso pienso que soy salvo, que Dios me acepta. Porque asisto a la iglesia y soy miembro de la iglesia. Porque tengo una relación con todos mis hermanos aquí que se dicen ser cristianos también. Porque leo la Biblia. Porque tengo una comunicación con Dios a través de la oración, tengo una relación con Dios a través de la oración, porque escucho alabanzas. Por eso declaro que soy salvo, que soy aceptado por Dios y que eso me permite vivir como yo quiera.
¿En las comodidades y en los placeres del mundo? ¿O en las posesiones? Porque la ambición está ahí, en las posesiones del mundo. Por eso, pero dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, le di vuelta, déjame encontrarlo por favor. En el capítulo 3, y me parece que es el verso 7, déjame lo encuentro, ya casi llego, aquí está ya. Hijitos, no te engañes, no se engañen, dice el Señor. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¡Wow! No nos engañemos, dice el Señor. El que hace justicia es justo porque Dios es justo. Así de sencillo debe ser esto que nuestro Dios nos está hablando. La única persona que es aceptada por Dios es la que vive en justicia y practica la justicia de Cristo. Y la exigencia es clara. Jesús lo dice en Lucas 9:23. ¿Qué dice en Lucas 9:23 nuestro Dios? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la persona que acepta nuestro Dios. Aquella que vive en justicia y practica la justicia de Cristo. Un mandamiento nuevo te doy: que ames como yo amo. Amó hasta el extremo a Judas. Estuvo hasta el último momento en su mesa, pero él no quiso entender. Pero Dios lo siguió amando hasta el final. ¿Qué piensas, hermano? ¿Debemos cambiar? ¿O no quieres cambiar? ¿No quieres alejarte del pecado y tener la gracia de nuestro Dios? ¿No quieres alejarte de los hábitos pecaminosos y tener el cuidado de nuestro Dios en tu vida? Acuérdate que vivimos a nuestra suerte si no lo tenemos a Él. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que entender que Cristo contigo todo lo podrás hacer. Busca el reino de Dios y todo Él te lo puede dar. Pero si no lo buscas, es ahí el problema. Tenemos que entenderlo. Si seguimos a Cristo, tenemos que vivir una vida pura, justa y limpia. Porque así fue nuestro Dios, porque así es nuestro Dios. Porque así vivió Cristo en la tierra y porque Él nos ama, entonces podremos vivir siendo salvos y aceptados por Dios, porque su grande amor lo mostró en aquella cruz por nosotros, por ti y por mí. Y eso es lo que tú tienes y yo tenemos que entender, que tal es el amor de Dios, que entregó a su Hijo unigénito para morir por nuestra maldad y darnos el perdón de nuestros pecados. El apóstol Juan sigue diciendo en el verso 8 del capítulo 3 de su primera carta: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Si no dejas el enojo, la ira, las mentiras, los malos deseos, etcétera, etcétera, estás practicando el pecado. Y creo que Cristo lo dice de una manera más clara. Cristo lo dice de una manera más clara. Juan 8:44. Y creo que no hay algo más claro. Dice lo siguiente, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Híjole. Dice, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La primera persona en pecar, Satanás. Satanás fue la primera persona que pecó, porque se rebeló y desobedeció a Dios. De ahí que toda persona que peca, óyeme bien, de ahí que toda persona que peca y se rebela contra Dios, sigue la huella de Satanás. Sigue la huella de Satanás. Una cosa es segura, entiéndelo, hermano, el pecado no es de Dios. El pecado no es de Dios. La persona que peca no sigue a Dios, el Padre del amor y la justicia. La persona que peca sigue al diablo, el padre del pecado y la muerte. La persona que insiste en sus situaciones pecaminosas, en no quererse alejar del pecado, tiene un comportamiento que es del diablo. Porque es a través del pecado, óiganlo bien, que el hombre o el ser humano se vuelve un seguidor del diablo. Se vuelve un seguidor del diablo, se vuelve un hijo del diablo, se vuelve un siervo del diablo. Es a través del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y el juicio y la justicia de Dios vendrán sobre nuestras vidas. Este es el motivo por el cual Dios odia tanto el pecado. Dios nos creó para vivir por la eternidad a su lado, pero el pecado ahora nos separa por la eternidad de Él. Pero Dios sabe cómo tratarlo. Dios sabe cómo tratar el pecado. Dios sabe cómo destruir las obras del diablo, las obras de Satanás, y lo hace. Este es el motivo por el cual Cristo Jesús vino a la tierra como uno de nosotros, de carne y sangre, como ser humano, como hombre, para poder morir, porque sin sangre no hay redención. Él tuvo que ser como uno de nosotros para poder morir, y la muerte de Cristo y su resurrección destruyó el poder de pecado y muerte que había en Satanás. Y digo había porque ya no lo hay. Pero si tú permaneces en el pecado, Satanás tiene tanto poder sobre tu vida que te va a destruir. Y esa es una grave noticia para los que no quieren cambiar. ¿Por qué te suceden tantas cosas? ¿Por qué no tienes la bendición de Dios? ¿Por qué no quieres cambiar? Yo no lo sé. Todo es rendir nuestra vida a Él y decirle: Señor, aquí estoy para tu gloria. Todo aquel que hace pecado es del diablo. Todo aquel que practica el pecado le rinde culto a Satanás. Hoy tenía que decírtelo, a lo mejor con palabras muy fuertes, pero así es. Pero demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás para cargar con los pecados sobre nuestras vidas ha terminado. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 8:33. ¿Quién nos puede acusar hoy si Cristo ya murió por nosotros? Ya no hay un acusador sobre nuestra vida. Cristo ya murió por nosotros. Dice la Escritura que si Él murió por nosotros, entonces ¿quién puede acusarme? El poder de Satanás para separarme de mi Señor
ya no es posible. Cuando Él vive en mí, ya no me puede separar de su grande amor. Él ya murió por mí, dice el apóstol Pedro en su primera carta 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por mis pecados, por tus pecados, por los pecados de aquellos que le amamos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, hermano? ¿Seguir por donde has transitado hasta el día de hoy o empezar a cambiar? Tenemos que cambiar. Te decía, para Él pecado es pecado y no hay pecados más grandes ni más chiquitos. ¿Tú crees que es más pecador o más pecadores los que hicieron esa masacre el día de ayer que aquel que dice una mentira? Para Dios es lo mismo, tan pecador es uno como el otro. Cuando de tu boca salen palabras altisonantes, diferentes, ¿tú crees que aquellos son más pecadores que las palabras que salieron de mi boca y que no le son agradables a Dios? Pecador es uno, pecador es el otro. Lo mismo para Dios, y serán tratados por igual. El día de mañana nos presentaremos ante el juicio de Dios y rendiremos cuentas. Así que mientras estamos en el cuerpo hay que arreglar el camino. Es necesario. El poder de Satanás para esclavizarnos ha terminado. Dice Pablo en su carta primera a los Corintios 6, 19 y 20, ¿ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en ti y que fuiste comprado a precio de sangre y que tu cuerpo no es tuyo, que no te pertenece porque es de Dios? Debes entenderlo, debemos entenderlo. Si amamos a Dios, entrega tu vida a Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos 10, 8, 9 y 10, dice algo que tú y yo nunca se nos debe olvidar y que debemos renovar nuestra fe continuamente. Romanos 10, 8, 9 y 10 dice así: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero tu boca confiesa para salvación. ¿Por qué tu boca debe confesar para salvación? Dios es omnisciente, Él sabe lo que hay aquí, pero Satanás no. Por eso tienes que pronunciarlo con tu boca, que Cristo es el Señor de tu vida y que ahora viene a tu vida. Esa es la razón de por qué debemos confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor. Juan 1, 12 y 13 dice, ¿por qué somos hijos de Dios? Aquí nos dice en Romanos 10, 8, 9 y 10, ¿por qué somos salvos? Pero Juan 1, 12 y 13 nos dice, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque Juan 1:12, mas a todos los que le recibimos, a todos los que creemos en Él, ¿qué? Nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Potestad es el derecho que nos da. El 13 dice, los cuales no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, de Dios. ¿Eres capaz tú de vivir como Cristo quiere? Porque si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, somos hijos del Rey. Por nuestra
En nuestras venas corre sangre azul. Somos los hijos del Rey. ¿Cómo no vamos a hacer eso? Tienes que confesarlo. Tienes que confesar que Él es el Señor de tu vida, que se entregó por ti, que te ama. Entonces tú tienes que confesar que Cristo es todo para ti, porque Él ya tiene el cuidado de tu vida. Tienes que entenderlo. Tú puedes confesar a Cristo, eres capaz de confesar a Cristo como Salvador y Señor que es. Ponte de pie y vamos a hacerlo, porque es la única manera en que las obras del diablo son destruidas. Cuando Cristo viene a ti, cuando Cristo es tu Señor y tu Salvador, no hay otra manera. Tú tienes que creer, está escrito lo que acabamos de leer. Debemos confesar con nuestra boca y debemos creer que Él es el Salvador de nuestras vidas, que un día vino y murió por nosotros, que un día vino y quiso estar en aquella cruz. Cierra tus ojos y de verdad invítalo a tu corazón, que haga morada en ti, que sea un santuario donde Él pueda habitar a través del Espíritu Santo, que Él transforme tu ser, pero de veras pídeselo con esa gracia. Créele a Él, porque Él dijo: si tú crees en mí, si tú crees en mí, te daré el derecho de ser llamado hija, hijo de Dios. Dile con tu boca, en voz audible: Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón, que tomes mi vida, que tomes mi ser y que seas mi Salvador y mi Señor, que me transformes, que me hagas ver lo que está mal en mí para poder corregirlo, porque tú ya sufriste por mi causa, llevaste mis dolores, llevaste mis enfermedades, fuiste molido por mis pecados, por mi rebeldía y por las llagas que sufriste. Me has dado el privilegio de ser llamado hijo, hija de Dios, y por eso ahora aún la enfermedad que hay en mí es sanada, porque tú vendas mis heridas. Por eso te recibo como el Señor de mi vida, como mi Salvador personal. Yo quiero ser tu hijo, quiero ahora vivir para ti. Ayúdame a enderezar la nave, Señor. Por eso, Señor, te pido perdón por toda la maldad que hay en mí, por todo lo que he hecho mal. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a ti nos debemos. Y es verdad que tú nos das la vida, el aliento y el sustento, que en ti vivimos, nos movemos y somos. Que tú eres, Señor, todo para nosotros, que, Señor, nada hay que tú no tengas el control. Pero, Señor, cuántas veces queremos hacer las cosas que pensamos, Señor, están bien. Nosotros elegimos vivir nuestra vida, queremos hacer lo que nosotros pensamos está bien, cuando solo tú tienes la razón, solo en ti está la verdad. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a poder vivir para ti, Señor. Transfórmanos, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de la maldad que hay en nosotros. Ayúdanos a amar como tú nos amas, Señor. Ayúdanos a rechazar todo aquello que no viene de ti y que nos pudre por dentro, que nos hace ser infelices, que no nos da la paz, que cuando vamos a dormir estamos con los ojos pelones, porque, Señor, la angustia de la maldad que hay en nosotros no nos deja. Solo tú nos puedes dar la paz, solo tú puedes guardarnos, solo tú puedes guardarnos de toda la maldad que hay allá afuera, Señor. ¿Qué importa que el cielo esté tronando, la tierra temblando? Si tú estás con nosotros, Señor, sé que tú nos vas a guardar. Muchas gracias, Padre, porque en ti podemos confiar, porque tú eres fiel, Señor. Eres fiel y verdadero, y tú, Señor, no nos fallas. Tú estás ahí
para el momento en que nosotros podamos rendirte nuestra vida y nuestro corazón. Por eso te aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, porque gracias a tu muerte destruiste el poder de pecado y muerte que había en Satanás, y ahora somos libres porque has quitado nuestro pecado, porque tú moriste por ellos, y porque ahora sé que nuestro Dios ya no se fija en mis pecados, porque Señor, tú consideras el sacrificio de Cristo por mi causa, porque tú llevaste, Señor Jesús, toda mi iniquidad, en el nombre de Jesús. Amén.